Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy tenemos la grata compañía del licenciado economista Ivanhoe N.G. Cortiña y los hemos invitado en un rol, ahora más que de académico, de escritor. Su obra, Desempeño económico pre- y postciclo electoral. Él tenía programado una, diría yo, segunda circulación, o una más, pero por la catástrofe que todos conocemos de la discoteca del Yese, decidió como un acto de solidaridad y humanismo posponer. Pero el libro empezó a su venta desde el fin de semana pasado, ya me parece que en Cuesta, ¿eh? ¿Está? Sí, tanto en Centro Libro Cuesta como en Amazon. Ok. Yo quiero que hablemos un poco de por qué tú te concentras en un tema un poco político, económico, o sea, es que los procesos electorales tienen alguna, o tú has encontrado algún impacto sobre el comportamiento de la economía. Fíjese, este libro es el resultado, es mi sexto libro, pero es el resultado de un periplo de visitas que yo realicé a través de la geografía nacional que abarcó 27 provincias del país, en la que, dando conferencias, entrevistas en radio, televisión, local, regional y nacional, durante un tiempo bastante razonable, probablemente desde enero del 2023 hasta pasadas las elecciones, fui a estos distintos lugares a explicar cómo se estaba comportando la economía. Entonces, como lo hice en forma sistemática, porque lo hacía con tanta frecuencia que tuve que elaborar un plan, y entonces dije, tengo que darle un enfoque a lo que estoy haciendo, a las entrevistas, las conferencias, los artículos que escribía, y dije, bueno, ¿qué mejor que el enfoque de la economía política? De ahí que este libro, mi sexto libro, Desempeño económico pre- y post-ciclo electoral, abarca el periodo electoral que se inicia desde junio del 2023 hasta las elecciones de mayo del 2024. Naturalmente, como el ciclo electoral se prevé hasta junio del 2024, para este caso, y como también el libro habla de que es pre-ciclo electoral, yo tomé como marco de referencia temporal enero del 2023 hasta febrero del 2025. Hubiese querido más, pero bueno, tenía que llevarlo a imprenta y todo el proceso de impresión que implica un libro. Entonces, este libro, que tiene un enfoque de economía política, lo hice en forma atrevida, porque desde siglos que existe economía política, estoy hablando del siglo XVIII, con Mill, con David Ricardo, con Carlos Marx, con Malthus, con Adam Smith, en fin, con los mejores pensadores de la época, escribieron de manera muy profunda acerca del tema de la economía política. Luego, la economía política se Keynes transformó. no incluyó nada porque el papel del Estado es algo, yo lo veo como muy vinculado a la política, ¿no? Naturalmente, con Keynes se inicia una etapa más moderna de la economía política, en la que las políticas públicas estaban al servicio de propósitos políticos, ya sea para bien de un gobernante o para bien de un partido de gobierno. De ahí que con la nueva economía política que empezó a hacerse desde la Gran Depresión, se hizo más generalizado su uso, tanto así que son pocos los gobiernos que emprendieron acciones públicas desapoderados del interés político, sino que por el contrario, todas las acciones públicas estaban apoderadas del interés político. De ahí la expresión
el área de especialización de la economía política al servicio de la economía. Por lo tanto, la economía política se asocia más, se vincula más al tema de las políticas públicas. Entonces yo me decía, y entonces no puede haber la cara de otra moneda. Es decir, que desde la oposición también se haga economía política, porque si desde el gobierno se hace economía política para mantener adeptos, para conseguir adeptos y convertirlos luego en electores potenciales, ¿por qué lo propio no puede hacer la oposición? Y me dediqué a esa tarea, a la tarea de visitar 27 provincias, radio, televisión, periódicos, que expresaba a través de mis puntos de vista, de enfoque de economía política, con la lupa de la economía política, abordar decenas de temas que abordó en el libro. De manera que puse la economía política al servicio de la oposición, para los intereses de la oposición, con el objeto, obviamente, de proveerle de información a los electores, de alguna manera cautivarlos y de otra manera amplificar el entendimiento del comportamiento económico a los fines de asociarlo con un interés político, en este caso para la oposición. Usted recordará, amigo Héctor, que para esa época no hubo una encuesta, incluso las del gobierno, incluso las asociadas al litoral oficial, que no revelara el hecho de que el sentir, el termómetro que tomaba la población en torno al desempeño económico del país iba por mal camino. Todas las encuestas apuntaban ahí, incluso en su métrica superaba el 60% de desaprobación y de expectativas negativas en torno a la economía. Así lo dicen las encuestas del ciclo electoral que analizo. Sin embargo, los resultados fueron otros. ¿Y qué podría explicar eso? O sea, que a la gente no le importa mucho cómo vaya la economía entonces a la hora de votar. Yo manejo dos hipótesis en el libro, que es la parte final del libro, en la que haciendo uso de la hipótesis de la movilización y haciendo uso de la hipótesis de la abstención, de la poca o la merma en la participación electoral de los electores con derecho a voto, entonces, por un tema conductual, de economía conductual, manejada desde el gobierno, recuerde que se gastó por encima de 11.000 millones de pesos desde las políticas públicas, ¿no?, en términos mediáticos. Eso como una forma de condicionar a los electores, aunque no se haya hecho deliberadamente diciéndolo así, pero sí en forma imperceptible, ¿no?, para la gente, pero con el propósito de conseguir adeptos. De esa manera, conductualmente, que es un tema que manejo también ahí con la economía conductual, auxiliándonos de la psicología y de la teoría del consumidor, que también expreso en el libro, cómo estos elementos ayudaron a conformar una percepción distinta a la que la propia realidad le decía a los electores, la realidad que ellos mismos padecían. De manera que el que se tome el tiempo de leer el libro, incluso no tiene que leerlo totalmente, solamente tiene que leerlo parcialmente e irse a la parte final del libro, podrá advertir lo que estoy diciéndole. Yo le puedo poner un ejemplo. Yo quiero varios ejemplos, pero vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Ivanhoe N.G. Cortiñas sobre su libro Desempeño económico pre- y post-ciclo electoral. Yo quiero algunos ejemplos de los hallazgos de la obra, de cómo es esa incidencia de los ciclos económicos, porque uno desde fuera lo que ve, bueno, en el tiempo de la próximo, generalmente uno ve desde el pre, que se aceleran obras, se inician obras, se anuncian obras, y después también ve en el post, se detienen obras, cosas como...
Qué buen ejemplo acabas de Sí, poner, porque justo lo abordó en este libro que usted acaba de presentar. Eh, en la narrativa oficial, haciendo economía política desde el oficialismo, se decía, y todavía se dice, pero yéndonos asociado al libro, se decía que era el gobierno que el dinero le rendía, el dinero público, que era más eficiente, que construía más obras y que la economía tenía un mejor desempeño a través del gasto público. Esa era la narrativa oficial, diciéndole al país, a los electores, nosotros somos más eficientes porque el dinero nos rinde y hacemos más. Eso es economía política desde el literal oficial. ¿Cómo hacer economía política desde la oposición confrontando ese juicio? Lo hago en el libro, en más de 3 o 4 docenas de ejemplos que muestro de diferentes ámbitos de la macroeconomía dominicana y digo, bueno, ¿cuánto gastó el gobierno durante el ejercicio de los 4 años y los meses siguientes a los 4 años de su primera gestión gubernamental y parte de de sus primeros cuatro ujú, años? ujú. Casi 5 billones de pesos. El gobierno que más ha gastado dinero público de la historia. Entonces, ¿cuántas obras materiales pudo exhibir terminada desde la A hasta la Z la presente administración? Yo en forma gráfica decía que ni siquiera una obra y media de las decenas que anunciaba, ¿no? Que un Palazzo, que un Picasso, o que bien inauguraban, de un hospital inauguraban la emergencia y luego en otro tramo inauguraban la sala de recepción, o en una carretera inauguraban 10 kilómetros, pero la carretera tiene 150 kilómetros. Entonces, ese tipo de enfoque desde la oposición yo lo manejo, diciendo, bueno, el dinero, claro que tiene que rendirle, le rinde porque se dilatan haciendo la obra, le rinde porque no terminan la obra, le rinde porque no pueden exhibir un aumento del patrimonio público a través de la inversión pública. Entonces ese enfoque de economía política desde la oposición, yo también lo hago en el libro, eh, como una forma de contrarrestar el enfoque de economía política desde el ámbito oficial. Si ahora mismo el libro no lo toca, porque bueno, es el caso de los denominados aranceles recíprocos, en la que el mundo está envuelto Ujú. con la iniciativa de la nueva administración de los Estados Unidos, si a mí me hubiera tocado enfocar ese tema desde el punto de vista de la economía política de la oposición, ante la postura que pueda asumir el gobierno, que todavía no la ha establecido claramente, pero ha dado sus primeras señales, yo hubiera enfocado el tema desde la oposición diciendo que sí, que se siente en una mesa de negociación, que le haga una propuesta a las autoridades norteamericanas y que la propuesta indique que nosotros íbamos a reducirle, nosotros le pedíamos que redujera el arancel de del 10% a 5% y que a cambio nosotros también le íbamos a reducir un porcentaje de los aranceles, atendiendo el hecho de que tenemos un tratado de libre comercio firmado con ellos en términos regionales y atendiendo el hecho de que la balanza comercial entre nosotros y los Estados Unidos es deficitaria, pero a favor de los Estados Unidos. Entonces, yo hubiera enfocado perfectamente, lo hubiera articulado, puedo articularlo, puedo argumentarlo y exponerlo desde esta óptica de la economía política de la oposición. Pero bueno, el libro está lleno de casos, ejemplos que muestran estos temas, como también puedo citar el de la deuda pública, que trato en el libro. En la deuda ¿Qué pública, plantea? bueno, que con la deuda pública, la narrativa oficial de la economía política decía que la deuda ha bajado. Pero ¿qué indicador tomaban y siguen tomando? La presión de la deuda. La presión de la deuda es un sofisma, porque la presión de la deuda puede bajar por varias razones, entre ellas que no haya depreciación de la moneda, entre ellas que haya una alta inflación, que infla el PIB, y cuando lo convierte el dólar, entonces el PIB se ve más grande en dólares y obviamente distorsiona el ejercicio del indicador de la presión de la deuda pública. Esa es la retórica de la economía política desde el O sea gobierno. que hay varias indicadores que
pudieran presentarse como que la deuda, la ponderación de la deuda ha bajado sin que los montos hayan descendido. Por supuesto, sin que los saldos, como en el lenguaje del crédito público se maneja. El saldo de la deuda pública dominicana ha estado creciendo en forma permanente. Incluso en la actual gestión es el más alto de la historia. Entonces, eso es hacer economía política también desde la oposición. Pero más que eso, decirle, para hacer economía política desde la oposición, decirle a la población, para que en forma amplificada entienda este punto, que para la población es menos importante saber el tema de la presión de la deuda, es menos importante saber el saldo de la deuda pública. Lo que es más importante para la población es saber de esa deuda cuánto yo voy a pagar a través de los impuestos. Y ahí interviene lo que se denomina el servicio de la deuda pública. Los compromisos financieros que el gobierno, el país, a través del gobierno, tiene que honrar frente a los acreedores nacionales e internacionales. De manera que la población, al conocer del sacrificio de su presupuesto, que tiene que asumir con los impuestos que le cobran para pagar la deuda, es el dato fundamental para que la población pueda resistirse a aquellos gobiernos que tienen una política de endeudamiento hasta cierto punto ligera. ¿Pudiera ser este el caso? Por supuesto, definitivamente que sí, porque ya dije que es el gobierno que más se ha endeudado en la historia de la República Dominicana. Ya. Ahí vamos, nos quedan apenas 2 minutos. Me gustaría que como la idea general fue hablar del libro, que cualquier otro aspecto que tú quieras decir, y además dónde es que la gente puede conseguirlo y cuándo se hará, si es que tú proyectas hacer la suspendida circulación, si la va a retomar. Yo estoy viendo la reacción de que pueda tener el público lector del libro que ya está colocado en venta tanto en la librería Cuesta de Santiago, librería Cuesta de Santo Domingo y también a través de la plataforma de Amazon, que se puede adquirir en formato digital y puede ser impreso también ese formato digital. Dependiendo de la acogida, pues ya yo entendería que esa es la puesta en circulación, que viene un poco a sustituir la intención nuestra de hacerla de manera formal como la he hecho con los anteriores 5 libros y como lo hacen todos los autores de libros, pero ante la penosa y trágica noticia, ¿no? que el país se ha visto envuelto con la tragedia de los fallecidos en este centro nocturno de diversión, pues obviamente para ponerme en sintonía con el duelo nacional, pues obviamente tomamos la decisión de desmontar esta puesta en circulación de manera formal. Pero en los hechos se ha puesto a circular porque ya en el cronograma se había diseñado para que entrara a la venta a partir del día 10 de abril y ya han transcurrido varios días y obviamente tengo que ver la reacción del público comprando mi libro, que espero que lo adquieran. Yo entendería que no perderían su tiempo comprando el libro de desempeño económico pre y post ciclo electoral, porque es un ejercicio en el que uso la lupa de la economía política desde la oposición para que la población dominicana pueda entender e informarse con mayor amplitud acerca de otra narrativa, otra explicación que se le puede dar a la economía de un país desde una acera que no es la oficial. Ahí bajó, gracias. Yo creo que es bueno, yo aprovecharé a estos asuetos que viene ahora para analizarlo y ya te daré mi opinión. Pero por supuesto, bienvenida será. Ok. Y a usted, amigo televidente, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista.